con todas las experiencias de vida. Se someten a un cambio de look, siguiendo una lógica muy simple. O cambia el cerebro o cambia el recuerdo. O sea, el recuerdo modifica físicamente las estructuras neuronales para adaptar al cerebro a una nueva experiencia de vida. O las estructuras neuronales modifican el recuerdo para adaptarlo a nuestra forma actual de ver el mundo. Las dos realidades no pueden coexistir. Al final, el hipocampo, ¿qué hace? Se las termina arreglando para transformar las experiencias vividas antes de ser convertidas en recuerdos y mantener la coherencia en nuestro mundo, evitando así que todo cuanto hemos construido se desmorone. ¿Qué quiere decir mantener la coherencia? Cualquier cambio de look debe hacernos sentir que las experiencias corroboran nuestra forma de ver el mundo. Por ejemplo, el cerebro de una persona que ve un mundo injusto debe interpretar las nuevas experiencias de tal manera que siga viendo un mundo injusto. De lo contrario, corre el peligro de entrar en un sinsentido y esa persona difícilmente gozará de un presente apetecible. Por lo tanto, el cerebro no registra en la memoria lo ocurrido, sino aquello que nosotros esperamos que ocurra. El resultado es completamente diferente. Aun cuando las estrategias para modificar un recuerdo pueden ser muy diversas y diversas, todas ellas tienen muy en cuenta nuestras expectativas, hasta tal punto que cualquier material registrado en la memoria a largo plazo será coherente con nuestros planes de futuro. Por eso, cuando Daniel Offer rebuscó en la memoria de los participantes de su estudio, cuando tenían 14 y 48 años, encontró que sus cerebros habían modificado los recuerdos acerca de su relación familiar o sus tendencias políticas. Sus planes de futuro habían cambiado con los años y sus cerebros trataron por todos los medios de mantener la coherencia entre el pasado y sus objetivos futuros para poder ofrecer un presente coherente. En una situación de vida cualquiera, el hipocampo, con la inestimable ayuda de la corteza cerebral, selecciona de aquello que vemos, sentimos o escuchamos las cosas que ayudan a reafirmar nuestra forma de ver el mundo. Y si no existe, pues se lo inventa. Sigue la misma estrategia que con el nervio óptico o con la estabilización de la imagen visual. Esta invención pasa por reinterpretar la situación de vida de tal manera que sea coherente con nuestros planes de futuro, proyectando nuestros pensamientos y emociones sobre los demás, haciendo que parezca lógico y razonable. Este buen presente tiene un precio muy alto. Sin duda, el pato lo paga la objetividad, y el resultado es una imagen mental hecha a medida de nuestro mundo particular que sustituye la realidad y es coherente con nuestros objetivos personales. Estos mismos mecanismos darán vida a los pensamientos. Las estrategias más peculiares para modificar experiencias se basan en atribuir a los demás nuestros propios pensamientos y sentimientos, en censurar o directamente hacer desaparecer acontecimientos dolorosos y conservar mucho más detalles positivos que negativos o neutros. Por ejemplo, si nosotros pensamos que nuestro jefe es un imbécil, nuestro cerebro va a tratar de reafirmar esa creencia para que todo tenga sentido. Y cada acción de nuestro superior, o sea, de nuestro jefe, que nuestro jefe lleve a cabo, será interpretada por el organismo de manera tal que reafirme nuestra idea. Mi jefe es un imbécil.
Todo aquello que sintamos deja automáticamente de proceder de la experiencia y nace de nuestra interpretación de la situación. Con esto yo supongo que queda re claro que nosotros no vemos lo que realmente pasa, sino que interpretamos la realidad. Por eso cuando el curso de milagros dice, no veo lo que está ahí, es que en realidad no estamos viendo lo que está ahí. Estamos viendo una interpretación que nosotros hacemos. Y nosotros vivimos un mundo interpretado, ¿no? Esa interpretación se convierte en la imagen mental que usaremos para relacionarnos con nuestro jefe. Entonces no estamos viéndolo tal cual es. El kit de la cuestión es darse cuenta de que estamos viendo el mundo a través de un filtro, de una imagen mental, y aunque tengamos la sensación de tener razón, no hay pruebas irrefutables de que nuestro jefe sea realmente un idiota. Tener razón es una sensación generada por nuestros mecanismos de defensa. Claro, darse cuenta de esto es doloroso, porque nos deja en paños menores, o sea, desnudos, pero al mismo tiempo es liberador, dado que señala el origen de todos nuestros problemas. Este conjunto de mecanismos neuronales de defensa que manipulan nuestra percepción de la realidad y dan lugar a nuestra interpretación particular de las cosas, es conocido también como ego. G de gato O, ego. Así tenemos claro lo que es el ego, ¿no? Bien. Ahora podemos ver con claridad el ego y la relación que guarda con nuestros planes futuros. Bien. Existe un mecanismo de defensa que consiste en alterar las experiencias vividas para recordarlas más felices de lo que realmente fueron. ¿Y por qué gastamos tanta energía para hacer esto? Porque esta estrategia presupone que recordar un pasado feliz aumenta la esperanza de alcanzar un futuro feliz, dando lugar a una imagen mental feliz de la vida, la cual representa el gran filtro que todas las personas llevamos puesto. Nuestra felicidad pasa a depender en exclusiva de esa imagen feliz. Puede que en algún momento nos hayamos llevado las manos a la nariz en busca de las gafas a través de las cuales creemos ver el mundo y no hayamos encontrado nada. Ante la falta de pruebas, nos hemos visto obligados a creer en nuestras percepciones e interpretaciones de la realidad. El motivo es que el cerebro usa lentes de contacto. Comprendiendo cómo funcionan los mecanismos de defensa, nos damos cuenta de que no son infalibles. Todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida una pérdida de coherencia del presente, ¿no? Cuando estamos ante el presente y decimos, hoy esto no me encaja. Bien. En situaciones donde nada tiene sentido, extremadamente intensas y dolorosas, el hipocampo puede perder esta capacidad de hacer felices los recuerdos, poniendo en jaque al buen presente. El estrés prolongado hace que entre en escena el cortisol, que es una hormona, con la capacidad de desconectar al hipocampo, pudiendo incluso llegar a dañarlo. Cuando esto ocurre, de repente, las personas dejamos de ver un mundo con sentido y aparece esto que llamamos no comprendo, la incomprensión. Nos cuesta encontrar nuestro lugar, nos sentimos perdidos
confusos. Perdemos la coherencia y con esta el sentido de vivir. Todos los mecanismos de defensa van fallando uno tras otro hasta que se produce el fallo total. El mundo no tiene ni pies ni cabeza. Hemos descubierto el pastel. Bien. A medida que vamos escuchando esta información, nos esperan dos destinos posibles. O bien el cerebro, o sea, la información de que estamos hablando, ¿no? De este libro, ¿no? Hay dos destinos posibles. O bien el cerebro altera su información para hacerla coherente con nuestra forma actual de ver la vida, o bien permitimos que esto que estamos escuchando cambie la anatomía cerebral y nuestra forma de ver el mundo se transforme por completo. Hemos hablado mucho sobre lo que ocurre cuando el cerebro modifica las experiencias para preservar el buen presente y cómo los mecanismos de defensa disimulan inventando excusas lógicas para oponerse a la transformación. Pero hasta ahora no hemos dicho nada de cómo y cuándo se producen estos fogonazos neuronales que dan un giro de 180 grados a nuestro mundo, pese a que estas experiencias reveladoras surgen a menudo en medio de etapas intensas y dolorosas, donde los mecanismos de defensa han caído, no hay un patrón definido y en cada persona se manifiesta de una forma diferente. Pero la buena noticia es que existen factores comunes. Las experiencias reveladoras surgen siempre cuando bajamos los brazos y dejamos de buscar. En el preciso momento en que estamos más desapegados de nuestro pasado y de nuestras expectativas, esta revelación está patrocinada por los sistemas neuronales involuntarios y sientan sus bases en la confianza. Gracias a la neuroimagen podemos saber que las áreas cerebrales empleadas por los recuerdos, la corteza dorsolateral, prefrontal e hipocampo, son las mismas que dan lugar a nuestras expectativas, las mismas que proyectan el futuro. Por eso, cuando eliminamos las expectativas, el cerebro deja de alterar los recuerdos y buscar coherencia porque no existe una proyección futura que satisfacer. Sin expectativas, la memoria se queda sin una referencia para manipular recuerdos y pasa a ser un gasto de energía inútil, algo sin sentido que cae por su propio peso. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que no tengo que tener objetivos? ¿Acaso tengo que dejar de querer superarme, de querer ser mejor persona, de querer mejorar mi calidad de vida? No. De hecho, un objetivo puede llegar a ser un estímulo muy positivo que nos abra las puertas del cerebro universal. Significa, ni más ni menos, que debemos dejar de tomar decisiones de vida basándonos en nuestros recuerdos o proyecciones futuras. Definimos objetivos y generamos recuerdos, pero nuestra vida no gira en torno a ellos. Y esto reduce al mínimo las expectativas y aumenta la confianza en la vida, algo que es fundamental para la felicidad. Para nuestro cerebro el futuro no existe, es una proyección del pasado, y el pasado es a su vez una proyección distorsionada del presente.
Si el pasado contiene un 0,1% de la verdad, ¿cuánta realidad puede tener el futuro si es una proyección del pasado? Este trabalenguas tiende a 0. Cuando se habla de memoria o proyecciones futuras, la realidad tiende a 0. Esto quiere decir que no tiene sentido tomar una decisión de vida basándonos en el pasado o en el futuro. O lo que es lo mismo, no tiene sentido tomar decisiones fundamentadas en recuerdos y proyecciones. Voy a aceptar esta oferta de trabajo porque seré más feliz. Encontraré pareja si adelgazo unos kilos. O no soporto a mi hermano por cómo se portó durante los papeleos de la herencia. Honestamente, cualquier decisión que tomemos a partir de la memoria o de los sistemas cerebrales de proyección pondrá delante de nuestros ojos una imagen mental y la realidad la vamos a ver a través de un filtro.